Bueno, como les comenté con anterioridad, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, hable hoy día o calle para siempre. ¿Hay alguien que se interese en hacer alguna pregunta? De uno, por favor, no tienen por qué levantar todos la mano. Nadie. ¿A mí? Don Cristian, dígame. No por ser autorreferente, dice tú. Cristian, te agradezco la pregunta. Lo comenté un poquito al principio, pero yo creo que yo como diseñador de hombre, como te decía, agradezco al mercado de los abogados porque para ustedes, digamos, el tema del vestuario pasa a ser preponderante. O sea, en el fondo yo me fijo que hay abogados, tengo todo tipo de abogados, ¿te fijas? Yo creo que ha evolucionado también un poquito el abogado formal, el abogado que quiere dar una imagen de seriedad, que los hay, muchos. Pero hay otro tipo de abogado, que es el abogado más joven, que son los estudiantes que están aquí, que van a egresar pronto, que quieren darle una onda un poquitito más moderna, que el traje no se convierta en una prenda fome, en una prenda aburrida para vestirse, sino que así como cuando te vistes con ropa sport, te sientes libre, te sientes cómodo, te sientes hondero, también cuando te pongas un traje, y es un poco mi trabajo, yo me preocupo de que el hombre, en el fondo, no se sienta aburrido vistiendo un traje. Hoy día la moda te permite, la moda me refiero de los trajes de hombre, te permite jugar un poquito con los cortes, un poquito con los entalles, etcétera. Entonces, yo creo que el abogado ha ido evolucionando. Yo creo que el abogado que se vestía a la moda, entre comillas, no existía hace 10 años atrás. Pero hoy día, yo estoy en el mercado hace más de 25 años, hoy día los abogados buscan también, sobre todo los más jóvenes, buscan esa tendencia, digamos. Ahora, va a depender mucho me fijo un poco con los que yo me visitan, va a depender un poco en el ámbito que te muevas como abogado. ¿Mm? Hay abogados que necesitan dar una imagen más seria, una imagen más formal, más tradicional, y hay abogados que se dedican un poco a otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Donde no les preocupa tanto la formalidad, sino que buscan más la moda. Ahora, en general, y siempre es así, digamos, el abogado busca el traje y la corbata, siempre. Tengo hasta chiquillos que se gradúan, digamos, y buscan el día de su graduación también sentirse bien vestidos. Entonces, en el caso de los abogados, Cristian, definitivamente el vestuario pasa a ser una cosa súper preponderante. Así que, pero ha ido evolucionando. Yo creo que el abogado, ya existen diferentes, así como existen en el mercado en general, diferentes tipos de tendencias, en el mercado de los abogados específicamente también. Hay abogados más formales, hay abogados más modernos, pero en definitiva buscan el vestuario siempre. Sí. Cuénteme. Perdón, no, para el micrófono. Hola Juan José, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tengo una consulta, yo soy abogada y me interesa mucho esta área que es tan nueva para nosotros, principalmente desde el punto de vista de lo que tú estabas hablando recién, del daño, de determinar el daño. Estamos claros que Chile, en cuanto al derecho, es un país súper joven, ¿cierto? Y que generalmente vivimos tomando modelos extranjeros. En este caso, para poder determinar el daño, ¿cuál es la tendencia internacional que se está tomando? ¿Irnos por el lado penal? Determinar, ¿cierto?, desde el punto de vista, por ejemplo, del delito de estafa que tú expusiste recién, o irnos por el lado civil, determinando una responsabilidad contractual eventual, ¿cierto?, en algún caso particular de que se produzca el daño, ya sea, no sé, pues, de los ejemplos que tú diste. ¿Cuál es la tendencia que se está marcando afuera? Ya, yo creo que ahí... ¿Tu nombre, perdón? Cintia. Ya, Cintia. Gracias por la pregunta, porque ahí tocas dos temas. El primero,
Y esas propuestas finales del daño patrimonial o perjuicio patrimonial bajo tesis personales o subjetivas que tienen que ver con la frustración de los fines de la propia víctima o de las víctimas y las otras de tendencias netamente economicistas, mirando a la víctima como animal homos económicos, inserto en este mundo en extremo economicista a la vez, son tendencias que no son mayoritarias. Entonces yo aquí no vengo a mostrar lo que es tendencia en Alemania o en España. Sí, respecto a otro tipo de estafas se han reconocido, pero siempre han sido objeto de críticas. O sea, al año 2014 ni siquiera en Alemania, donde más se ha tratado y más se ha articulado el tema del perjuicio patrimonial, sigue siendo minoritario el tema de mirar lo que siente la víctima, lo que se frustró en la víctima o cuánto dejó de percibir la víctima. ¿Por qué? Porque se entiende que el derecho penal, como está construido sobre la base de un conflicto entre Estado e imputado, la víctima siempre es el olvidado, el pariente pobre, el que nadie quiere, desde el punto de vista procesal también, entonces la víctima siempre es el desplazado. Y estos criterios personales muchas veces tienen intervención desde la víctima. Entonces, bueno, yo entiendo que en algún momento esto tendría que cambiar. O sea, uno sale a la calle y el clamor popular es que hasta cuándo las víctimas van a ser olvidadas, desde el punto de vista de reconocimiento de sus derechos. Pero aquí puede existir desde el punto de vista dogmático, probablemente tal, un reconocimiento también implícito respecto a un elemento propio de la estafa. ¿Bien? Eso como comentario inicial. Entonces, así las cosas, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que vernos en la realidad chilena, en un escenario donde esto no existe. ¿Bien? En la realidad chilena, ¿qué es lo que sucede? Se utiliza la querella como instrumento de cobro. Hay que ser sincero. Eso es muy bueno porque los penalistas ganamos dinero con eso, pero bueno, algunos somos un poquito más sensatos o ingenuos, por llamarlo de alguna manera, y le señalamos al cliente que aquí no está la posibilidad por la vía penal de poder hacer eso. Pero hay muchos abogados inescrupulosos, como estos vendedores que yo mostraba que vendían esa ropa a cualquier costo, que utilizan la querella instrumental para poder cobrar algo que es propio de un conflicto civil. ¿Y cuál es el problema? El Ministerio Público está repleto de esas querellas. Y la pregunta es, ¿qué consecuencias tiene esto? Fiscales que tienen 300, 400 causas, donde un porcentaje importante son querellas como mecanismo de cobro. Entonces, hay que ser sensato y estas construcciones dogmáticas, lo que hay que hacer, a la vez es realista. Primero, con la realidad nacional. Segundo, si realmente se cumple o no los elementos, porque la verdad uno con el cliente tiene que ser bastante sincero. Y no como este vendedor de decirle, no se preocupe si a través de esto va a haber un acuerdo reparatorio y esta prenda que usted pagó, qué sé yo, 1,5 millones de pesos y quedó en un baúl, en el olvido, vamos a llegar a un acuerdo por eso, incluso le van a pagar los honorarios. Eso no es así. No es así, no solamente por los elementos que yo vi, porque la realidad no está construida para eso. En los delitos patrimoniales está la tendencia, y en la mayoría de los delitos, que si no hay situaciones, como lo llamo vulgarmente, de sandía escalada, el tema no prospera. Y no nos llama la atención que el caso de Andresito, que aparece como evidente a priori, podría haberse sobreseído definitivamente. O podría haberse con una comunicación de no perseverar, es decir, esta causa no hay antecedentes para seguir adelante, la vamos a archivar y esto queda ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, lamentablemente, la realidad actual no es coincidente con la realidad actual del derecho penal. Hoy en día, si bien es cierto, todos tenemos que tener cierto grado de confianza en el mundo de los negocios, específicamente el de la moda, lamentablemente eso no se traduce luego en el criterio que tiene ni el Ministerio Público ni los tribunales. Y eso es complejo. Y por eso el llamado está a ustedes, que son jóvenes, el día de mañana, de una vez por todas, rompan todos estos esquemas y estos cambios de paradigma son absolutamente necesarios, más allá del tema de la moda. En otro tipo de circunstancias que siguen siendo, por ejemplo, uno habla con un fiscal y trata de explicarle cuáles son estos elementos del engaño y dice, no, esto es un incumplimiento civil. O sea, fíjate, el punto de partida es el frontón que te pone el Ministerio Público diciendo, no, esto vaya a discutirlo en un tribunal civil. ¿Te das cuenta? Y el tribunal civil, como yo lo señalaba, ¿cuál es el problema? Yo nunca me he dedicado a derecho civil porque la verdad es que me empiezo a enronchar y se me cae la piel, pero bueno, los que les gusta el derecho civil podrán avalar lo que yo digo. Usted va a estar 5, 6 o hasta 7 años peleando por una indemnización por un vestido de 1 millón de pesos. El sistema estatal administrativo le brinda la protección al consumidor que debiera, como merecería el consumidor. Entonces, son un cúmulo de situaciones que, como les digo, son dignas de modificación. No sé si con eso respondí. Yo quería
Perdón. No sé si yo puedo después. A Bracy. Temas de neuromarketing, no sé si es posible, porque algo tocaste ahí del tema que la mujer es visceral para comprar y el hombre racional. ¿Eso es tan así realmente? Porque yo lo veo en el mercado más allá de la moda, que veo que el marketing en general es visceral. O sea, por ejemplo, cuando uno va al supermercado a comprar huevos y leche, sale con 17 productos. Yo creo que hay, no sé, factores de la idiosincrasia del chileno entre el arribismo, el exceso de imagen, el querer aparentar, como quieras llamarlo, hace, yo creo que no hay distinción de género. No sé si tú sigues viendo estas distinciones de género. Bueno, en realidad yo te diría que hay una cierta conducta de visceralidad o de impulsividad en un grupo muy pequeño, no es tan grande, y toda compra tiene racionalidad. Algo que a ti te parece impulsivo tiene racionalidad atrás. Por ejemplo, a todos nos dicen, no vaya al supermercado a comprar si no ha almorzado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno llega, después sale con el carro lleno de cosas, ¿ya? Entonces uno dice, no, es que fui impulsivo, pero no, es que en realidad estoy muerto de hambre. Entonces, tus estímulos ahí, entonces todo tiene estímulo. Efectivamente, el proceso impulsivo igual tiene una suerte de racionalidad en donde por eso las marcas son tan relevantes, porque el proceso impulsivo, como es un proceso tan corto, en donde el riesgo, aquí el impulso tiene asociado al riesgo. El riesgo de la compra, ¿cuál es? El riesgo puede ser por un tema monetario, es decir, por ejemplo, en un auto, que yo me equivoque y gasté, no sé, 6, 7 millones, o puede ser en el colegio de un hijo, es decir, no es solo un dinero, sino que es la educación de mi hijo. Por lo tanto, en ese tipo de procesos de compra, el proceso es mucho más extenso, la búsqueda de información es más intensa, y por eso, por ejemplo, las redes sociales son tan relevantes, particularmente las opiniones del boca a boca. Entonces, en las mujeres, el tema, por ejemplo, a mí me toca trabajar mucho en el mundo de la belleza, decíamos, ¿cómo puede haber una mujer que tenga en su cosmetiquero 15 labiales y se va a comprar otro más? Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Es que esa mujer, es que la necesidad que hay detrás, esa necesidad que hay detrás, no es el maquillaje per se, sino que es la mujer que constantemente le gusta tener diversas personalidades y jugar con ellas. Sin embargo, está la mujer absolutamente, y por eso, por ejemplo, para esa mujer están marcas como MAC. Por ejemplo, MAC se desarrolla como una marca que tú entras a la tienda, la vendedora no se acerca a ti. ¿Por qué? Porque tú sabes, esa consumidora sabe lo que quiere y quiere jugar y por lo tanto lo que quiere es un montón de colores. En cambio, está la mujer que le gusta el maquillaje, como pueden haber muchas abogadas acá, que les gusta el maquillaje pero no saben cómo ponérselo. Entonces, para eso existe otra marca que se llama Bobbi Brown, que es una maquilladora profesional, que ella empezó haciendo maquillaje en su casa. Y entonces ella en su comedor de diario empezó a hacer estos productos, de hecho la tienda es igual a su comedor de diario, y ahí tienes pocos productos, pocos colores, y ahí sí viene la vendedora, se sienta al lado tuyo y te vende un maquillaje de 5 minutos. Entonces, la impulsividad existe, sí, pero no es una impulsividad irracional, siempre tiene un factor detrás que la explica. Y no te diría que son compras, en cuanto yo te decía, las marcas que ellas compran, las mujeres compran lo que les gusta y no la marca, entonces, y sin culpa. Ellas pueden estar usando hoy día una polera que se compraba en Patronato con un vestido que se compraba en la mejor marca y no tienen tema. Nosotros los hombres, como somos, y desde niños nos enseñan así, yo lo veo en mis alumnos que están en pregrado, ¿cuál es la técnica típica? El polerón, el jeans, la zapatilla, es decir, de ahí no salen. ¿Por qué? Porque somos concretos y por eso y van a cierto polerón que es Billabong, Rip Curl, Adidas, Nike. Entonces, y eso es porque no nos gusta, digamos, ir más allá. De hecho, la compra nos estresa. Entonces, por eso, por ejemplo, me tocó un trabajo a unos alumnos que yo les planteé justamente el desafío de desarrollar una línea de zapatos para hombres. Y entonces los chicos, en vez de sacarme una línea de zapatos para hombres, me desarrollaron un strip center con productos para hombres. Porque ellos entendieron, me dijeron, en realidad, ¿para qué vamos a hablar de los zapatos? En realidad el problema es que el hombre no quiere ir a un mall a comprar. Entonces el punto, ¿qué es lo que está comprando? ¿Qué le voy a vender? Tiempo. Eso es lo que va a comprar.
Entonces, y hay que entender que en el tema del vestuario, y como en todo en la vida, nosotros no compramos cosas. No compro una botella de bebida, no compro una chaqueta. Yo, por ejemplo, puedo estar comprando estatus, puedo estar, de hecho, y creo que, mi amigo aquí lo puede decir mejor, ¿por qué, por ejemplo, mi amigo abogado está vestido así y yo estoy vestido así? Porque mi ámbito es creatividad, en eso me muevo yo, ¿ya? Y yo me permito, entre comillas, y como decía Sergio, es decir, mi entorno me permite, yo así. Pero si yo, por ejemplo, fuera el economista formal de estudio y qué sé yo no podría ir así. No porque yo no quiera, porque hoy día, gracias a Dios, se nos permite. Pero dentro de todo es el mensaje que yo quiero entregar. Entonces, yo siempre, nunca me voy a olvidar, y lo hablaron, y lo digo por las abogadas. Salorán siempre decía, cuando le cuestionaban un poco esta cosa de que él quiso masculinizar a la mujer cuando la vistió de traje y pantalón, que él fue el primero que la vistió, algo que usan ustedes todos los días. Y él dijo una cosa, dijo, en realidad yo no estoy masculinizando a la mujer. La mujer inteligente que usa el traje y pantalón va a usar esto como un arma para potenciar aún más su feminidad, no para ser hombre, sino que use las armas del hombre para ser más mujer. Y eso va a ser una mujer más poderosa. Y eso es lo que él hizo. Cuando uno encarga, va a un estilista o a un diseñador, a que le hagan en base a su imagen, sin requerir algo en particular, es difícil poder después buscar algún, entre comillas, culpable o sobre quién resarcirse si no quedó conforme o si después fue a donde tenía que ir para cumplir un contrato, ya sea que fue contratado por la imagen, y no quedó del gusto, digamos, de quien fue contratado, porque si uno deja la imaginación del estilista o del diseñador, es muy subjetivo como para poder después buscar que se le resarcen sus daños por no haber podido cumplir con el contrato que tenía vigente o por lo cual, digamos, fue contratado. Entonces, creo que en ese sentido es muy limitado el poder buscar, salvo que sea que yo contraté a la persona para un hecho puntual bajo ciertas características, poder buscar que se me vuelvo a repetir la palabra, resarcir los daños causados si es que no quedó del gusto mío o del gusto de quien tenía que agradar. Entonces, más bien, en ese sentido, ¿cómo puedo yo buscar una manera de que me respondan por si se me causó algún daño, ¿cierto?, entre comillas, si no pude cumplir con mi contrato, cuando simplemente yo lo dejé a la imaginación o al gusto de la persona a quien se lo encargué? Alexandra, ¿no? Ya. Excelente la pregunta, porque una de las grandes críticas que se le hace a estas teorías que son subjetivas, ojo, es el exceso de subjetivismo, valga la redundancia que tienen. Pero hay límites, o sea, no pensemos que este perjuicio o daño patrimonial queda solo supeditado a la valoración de la víctima. Eso es impensado, o sea, eso nadie lo ha propuesto. Eso es lo primero. Luego, la tarea pendiente es crear los criterios normativos para poder establecer, un poquito más objetivos, no supeditados solamente a lo netamente subjetivo, cuáles son esos daños, pero de contenido patrimonial. No nos olvidemos que la estafa es por antonomasia el delito patrimonial, o sea, lo que tenemos que observar es que la norma que se infringe acá es de contenido patrimonial. Si la víctima no le gustó el vestido y llegó a llorar, o le generó un sentimiento de inseguridad al vestido, eso claramente tenemos que dejarlo en el ámbito del daño moral en sede civil. Aquí nos está proponiendo que las teorías subjetivas se desmarquen del contenido patrimonial que tienen. Eso siempre tiene que ser así. Si existe un mínimo de alejamiento del contenido patrimonial, necesariamente tiene que ir al ámbito civil, porque el derecho penal no se puede hacer cargo del daño moral, eso está claro. Si usted quiere daño moral, vaya a sede civil. No sé si con eso. Yo quería hacer una consulta a la curadora del museo por un dato que se me escapó.
la cantidad de piezas que contiene el museo y que además vamos a tener la oportunidad de ver mucho, parece que afuera en las imágenes que nos están mostrando, pero la cantidad, se me escapó ese dato. Son alrededor de 10.000, pero bueno, es una colección que se incrementa cada año y partió esto con la colección de la familia Yarur, de Jorge Yarur, con la colección de ropa que él atesoraba de su madre y su padre, y de a poco fue adquiriendo piezas y bueno, él tiene un gran interés justamente en la moda y en la evolución de la moda, y claro, dentro de esas 10.000 piezas yo creo que unas 5.000 son de vestuario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mira, acá también. Ya. Hola, buenos días. Yo también le quería preguntar al abogado en relación con la pregunta anterior, ¿qué pasa acá con el tema del dolo? Ante un eventual delito, en el caso de los vendedores inescrupulosos, del cirujano plástico, qué sé yo, ¿cómo se podría configurar el dolo ante un tipo de delito? Ese otro cambio de paradigma, o sea, hasta ahora se ha dicho que la estafa solo puede ser cometida con dolo directo, es decir, conocimiento de todos los elementos del tipo, incluso bajo esta tesis tradicional que viene de la década de los 50, esta relación de causalidad entre cada uno de los elementos, que el engaño, el tipo con dolo directo, lleve a incurrir en error a la víctima o a un tercero, que a partir de ese error luego, segunda conexión, disposición patrimonial, y que esa disposición patrimonial finalmente ocasione como resultado un perjuicio. Eso es del año 58. Eso lo recogió Echeverry el año 64 y desde esa época la Corte Suprema lo entiende así. Yo creo que eso es pornográfico, porque estamos en el año 2014 y ha pasado demasiada agua bajo el puente. Ya, eso luego llevado al tipo subjetivo. También en 50 años ha cambiado mucho el concepto que se tiene de dolo. O sea, porque entendemos que esto es un delito de resultado, que tiene nexos causales entre uno y otro elemento, no podría ser conocido sino a través del dolo directo, ¿no? ¿Qué pasa si el vendedor es indiferente deliberadamente frente a la pretensión del consumidor? Bueno, las tesis del willful blindness de los gringos dirían eso es doloso. Si su deber es respetar lo que el cliente quiere, no es deliberar respecto o ser ignorante deliberadamente frente a lo que él no quiere. ¿Ah? Entonces, si nosotros logramos cambiar eso, también nos va a construir muchas veces, porque claro, voy a decir, aquí hubo engaño, pero un engaño imprudente. O se podría decir, no, la imprudencia no fue precisamente del sujeto activo, es decir, del vendedor. La imprudencia fue de esta señora. ¿Cómo se le ocurre siendo gordita comprar eso si todo el mundo le ha dicho lo contrario? Salidas hay muchas, pero yo estoy muy de acuerdo. O sea, cambiemos también el paradigma respecto a qué entendemos por dolo, ¿no? Y eso es algo que quizá es para otro escenario, pero estoy de acuerdo. Aquí tengo el micrófono, disculpa. Acá arriba tengo el micrófono. Disculpa. Ya. Buenos días, soy Matías, estudiante de Derecho del Andrés Bello. Y el señor Bracy nombró un diseñador francés, el cual vendió un smoking a $100. A una especie, yo lo tomo como una especie de, tal vez, revolución, en el sentido en que nace también el lujo extremo, evitando la piratería. Según yo, esa no vendría a ser una solución para la piratería, porque lo que hace el diseñador, cuyo nombre no recuerdo, no lo alcancé a anotar, pasó muy rápido la diapositiva. Yves Saint Laurent. Eso mismo. Y es darse cuenta de que todos tenemos el mismo derecho al acceso a las prendas, sin importar el diseñador. Discúlpeme si hay alguno aquí presente, que en verdad la piratería lo que hace es una especie de cachamal de, oye, avíspate, la gente tiene el mismo derecho a acceder a la misma prenda Chanel, Calvin Klein o Nike
de lo que tú tienes, de lo que se puede hacer. Claro, quizás la piratería nos falla en el sentido de la calidad de la prenda, pero yo creo que la mejor solución es seguir los pasos de este diseñador que se incorporó a H&M para después hacer las mismas prendas que podría hacer por $500,000, dejarla en 100, dejarla en 120, dejarla en $70 para que todos tengamos el mismo acceso. Porque creo que crear una empresa de lujo extremo en donde un perfume cuesta $500,000 es una especie de discriminación hacia el resto. O sea, instalar eso e instalar un Patrolais en Vitacura es una especie de discriminación. No era una pregunta, era un comentario, una opinión. Bueno, yo creo que aquí vamos a responder los dos, creo. Yo la parte que me corresponde. Yo estoy de acuerdo contigo en varios puntos. Algo que yo veo constantemente con el tema de las marcas, yo creo que efectivamente esta democratización, y concuerdo, es algo que está para quedarse. Esta cosa de tener estas cosas inalcanzables y qué sé yo, ya no existe porque realmente, además porque tú eres muy joven, pero los que somos más viejos, antiguamente no teníamos ni internet, nos enterábamos de lo que pasaba en Europa un año después. Por lo tanto, para nosotros tenía un tema de inalcanzable y tenía hasta un romanticismo eso, digamos. Hoy día no, hoy día puedes saber, incluso tú sabes más que la marca, porque sabes si la marca está acá en Chile, sabes lo que lanzaron allá, todo eso. Sin embargo, yo creo que el lujo extremo no es por un tema de querer ser, digamos, de segregar, de querer ser... todo existe si es que todo tiene una razón. Y esa razón, te digo, las marcas que perduran y nacen y existen es porque hay alguien atrás y tiene una necesidad. Esto de que una marca impone a alguien, esto de que yo puedo lavar el cerebro, hoy día ya no sirve. El neuromarketing, como tú lo mencionaste, el neuromarketing hoy día usa la ciencia para trabajar el marketing, ver dónde ataca el cerebro. Sin embargo, hoy día ustedes están informados, están empoderados, por lo tanto, hoy día la manipulación no se da, o es muy difícil. Entonces, en este caso, para un lujo extremo, es simplemente para aquel, efectivamente, que quiere vivir un mundo de fantasía, ¿ya? No por querer ser segregacionista, lo que ahí plantea es de que si alguien efectivamente, y ahí sí yo creo que vale un poco el tema del artesanato. Porque, por ejemplo, y me voy a ir a un tema nada que ver, mujeres que admiro muchísimo, las bordadoras de Conchalí, que me acuerdo cuando yo era joven, son mujeres brillantes que hacen un trabajo precioso. ¿Ya? Y alguien podría decir, pero paguemos por esto, no sé, 3.000 pesos. Y en realidad yo pagaría hasta, no sé, 100.000 pesos. ¿Quién dice? Ahí hay un artesanato atrás, entonces eso es lo que uno tiene que entender, pero en realidad el que lo entiende, el que logra, entonces la labor también está de la marca, de saber explicar qué es lo que está detrás, qué es lo que significa eso, y las marcas no cobran los sobreprecios pagados por las personas, es porque ese sobreprecio significa relevancia para esa persona. Mira un jugador de fútbol que avanza y se compra un Ferrari. Y supongamos que Dios no lo agració mucho físicamente. El Ferrari, ¿qué es lo que es para él? Es un asunto de estatus, de poder y en realidad de masculinidad, de poder tener chicas con él. Y pagó una fortuna. Y alguien puede decir, esto es ridículo. Es ridículo, pero en su mente, en cómo él se mueve, entonces ya entra en temas éticos. Hasta dónde cobrar, hasta dónde pagarle a un futbolista, etcétera, etcétera. Vale la pena. Yo sí creo en el artesanato, creo firmemente porque he visto estas marcas, de hecho por eso Saint Laurent, de hecho él fue el que primero habló del prêt-à-porter. Él dijo, yo quiero que la mujer, no me interesan las burguesas, la mujer hoy día trabaja, la mujer tiene derecho a vestirse con mis diseños, pero a un precio accesible. Entonces yo también creo en eso, pero también creo en el artesanato y creo también en el trabajo de cualquier persona, así como usted es abogado, yo les pago su salario, también a una persona como las bordadoras de Conchalí, ellas merecen ganar
todo ese tiempo que se dedican a eso. Eso es desde mi visión de marketing. Ahora voy a dejar a mi amigo de la parte legal que dice que yo no. 2 minutos solamente. ¿Su nombre, compañero? Compañero Matías, mira, yo estoy de acuerdo con el tema de los derechos sociales. Soy absolutamente un luchador de los derechos sociales, pero tengo entendido, al menos, para los que seguimos a Fernando Atria, que los derechos sociales siempre tienen límite en cuanto a necesidad primera del ser humano. O sea, nadie discute que la salud, la educación y la previsión son derechos sociales en sí mismos. Esto ya llevarlo, uno podría decir la vestimenta, pero ya llevarlo a la moda probablemente, no sé, hay que darle una vuelta. Pero sin embargo eso, creo, Matías, que hay un tema detrás que puede ser disuasivo para el delito. ¿Con qué se visten los flaites? Lacoste, perdón por dar marca, Nike Shox, que valen ¿cuánto? 90 lucas, 80 lucas, y la obsesión por conseguir esa vestimenta cara, esa ropa cara, los lleva a cometer delitos. ¿Y cuáles son el problema de la delincuencia en Chile? Robos, delitos contra la propiedad y algunos contra el patrimonio. Entonces, en esa democratización de la ropa, de las marcas o del lujo, entre comillas, lo que podríamos lograr es desincentivar la comisión de delitos contra la propiedad. Eso es lo que creo yo. Podría ser un buen modelo disuasivo del delito el hecho de acercar marcas de lujo a la gente que realmente los consume, que son este tipo de sujetos. A ver, ese caso yo lo conozco de aquí de Chile fuertemente. El punto aquí es cómo la marca se enfrenta a esto. Generalmente, muchas veces en términos marcarios, uno dice una persona de estatus bajo no compra marca, cosa que es mentira. Al revés, piensa una madre un segmento C3D, que el gobierno le pasa a una mujer que tiene un salario que se hace planchando, lavando, y el marido algunos pololos por ahí. Tienen 2 guaguas chicas, y la leche ¿dónde la consigue? Del gobierno. ¿Qué es lo que hace? Porque no es misterio para nadie, la vende. ¿Por qué la vende? Y alguien puede decir, pues si es irracional. Vuelvo a decir, no es irracional, porque ¿qué dice ella? Si yo le doy esta leche, que no conozco su marca, porque así funciona, mi guagua se puede enfermar. ¿Qué significa? Tener que ir al consultorio, a ver si me dan hora, mi guagua se enferma, más todo lo que yo gasto, etcétera, 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 ese costo es mucho mayor que comprarle leche nido. Por lo tanto, las clases bajas, de hecho, hacen lo que se llaman trade up y trade down. Trade up hacen marcas que son, de hecho, ellos, digamos, y sin ser peyorativos, por favor, flaites o alguna gente de clase baja, yo he visto con cash, dinero en la mano, pagando estas marcas y no compran falsificado, compran el original. ¿Pero por qué? Porque hay un sentido de pertenencia. Entonces, Lacoste, ¿qué es lo que sucede? Y quiero poner porque el caso es muy parecido a Adidas Originals. Adidas Originals, que voy a poner primero ese caso, su base es el hip hop. Desde siempre se define así, es la calle, es el trash, es el rap, etc. Pero ellos entienden que Adidas Originals en el local de la portal de la dehesa no le voy a poner a la Nicki Minaj con medio cuerpo afuera y qué sé yo, porque no es ese la dehesa, aunque le encantaría, pero no. Entonces tengo que bajar el tono. Sin embargo, si voy hacia los lugares donde se acerca más a un flight independiente, que él pueda ir a estos locales, ellos clusterizan, lo que se llama clusterizar la oferta. Por lo tanto, pongo aquellas prendas que son más adecuadas desde Adidas Originals para este segmento y para este otro, y Adidas Originals hoy día vive transversal y sin culpa. ¿Qué pasó con Lacoste? Lacoste llega aquí a Chile y puso todo igual en todas las tiendas. Entonces, ¿qué pasa? El de arriba reclama que el señor Flight usa lo que él usa, y el de abajo le encanta porque obviamente está usando lo que está allá arriba. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho que le dé la frecha? Es de la marca. Y la marca tiene que quitarse la culpa, administrar la oferta y simplemente saber que hoy día tiene que tener. Giorgio Armani, si ustedes saben, se llama el universo marcario. Giorgio Armani tiene desde Armani Privé hasta Armani Jeans. Y entre medio tiene Armani Exchange, tiene Emporio Armani, Giorgio Armani Collezioni, etc. ¿Por qué hace todo eso? Porque de esa manera va generando ofertas y su marca está siendo transversal. Entonces, por eso, yo creo que la democratización sí, no discuto que haya marcas más arriba. Ahora, cuando ya la cosa pasa de un valor que es realmente fuera de lo moralmente aceptable, eso ya es otro tema, pero
realmente creo que hay todo si es que hay alguien que lo quiere buscar. No sé si... Sí, el mismo caso de la casa Chanel, por ejemplo. Las prendas que se van a encontrar en H&M tienen ese costo porque al lado de eso tienen una línea de alta costura que trabajaron con la casa Lesage, que es pedrería que se hace claro, que tiene horas y horas de trabajo y por eso que el costo de una pieza de alta costura no se va a poder comparar nunca a una pieza que se hizo en una producción masiva. Por eso sí, yo también entiendo que tiene que existir esta diferencia porque es la única manera de salvar industrias artesanales como el caso, y acá en Chile es lo mismo, diseñadores que van a hacer un trabajo con telas, importadas, de calidad, no va a poder vender su prenda al mismo precio que un traje que vas a encontrar en un mall y tiene un sentido totalmente real y la gente que compra esas piezas lo acepta y lo entiende totalmente. Ya, para terminar, había una Acá, señorita ahí. acá. Mi nombre es Catalina, egresada de Derecho. Una pregunta para el primer expositor, ¿cuál cree que son los pasos a seguir de hoy día de las marcas como para diferenciarse y en definitiva competir con, por ejemplo, un mercado tan grande como es el mercado chino? Si es definitivamente bajar los precios o diferenciarse en sí, como lo hace, como el ejemplo que usted puso de Apple. ¿Cuál de los dos sería el paso, la tendencia a seguir? Eso. Bueno, las marcas, primero el objetivo de cualquier marca se entiende en términos, digamos, económicos, que la marca es un activo intangible, pero siendo un activo, si nosotros vemos un activo fijo, el activo fijo tiende a depreciarse. Lo que busca un activo intangible como la marca al revés, busca apreciarse. Y de hecho uno ve un reloj Omega de los años 60 cuesta más caro que uno de hoy, porque esa marca se ha apreciado. Entonces, bajo este punto, yo te diría que en el mundo hay distintas estrategias. Está la estrategia efectivamente que se llama liderazgo en costo, pero en esto yo soy súper crítico no por la estrategia, sino que por la liviandad con que se hace en ciertos lugares, por ejemplo en Chile. No voy a tocar temas de ropa, pero por ejemplo, y espero que no haya nadie de las marcas, pero por ejemplo, liderazgo en costo, lo dice el nombre, líder, 1. Entonces, tenemos un Walmart que su base es eso, líder en costo, precios bajos siempre. Sin embargo, tenemos por otro lado Jumbo, que en realidad va por la diferenciación. Es decir, lo de ellos es oferta, digamos, tener variedad, el que es más hedonista, que quiere encontrar distintas cosas y qué sé yo. Entre medio estaba una marca que se llama Unimark, que estaba literalmente casi en el suelo, lo tomó un grupo y dice, bueno, vamos a reposicionar. Y dicen, nos vamos a enfocar, es un nicho. ¿Y cuál es el nicho? Dediquémonos al tema de la comida. Y si ustedes se recuerdan, en su reposicionamiento hablaban del pastel de choclo, de la sandía, de no sé qué, pero toda comida. Sin embargo, ese Unimar pertenece a un grupo financiero que ya está en problemas. Pánico. ¿Y aquí volvemos? A precio, a lo fácil. Y eso es lo que yo critico a mis pares que están emprendedores. Entonces, en vez de sostener la oferta, que es lo que dice el profesor Arnoldo Hacks, a quien yo admiro mucho, profesor chileno, dean del MIT, él tiene una teoría súper simple, la teoría del delta. Dice, nos dedicamos más a pelearnos con el competidor que a enamorar al consumidor. Entonces, en este caso, en vez de generar una oferta relevante, simplemente me doy cuenta que me estoy comoditizando y empiezo a pelear por precio. Sin embargo, yo ya no tengo la espalda y eso es líder ayuno. Por lo tanto, ¿se puede competir por precio? Sí, pero ese tiene que ser uno. Ahora, la manera de competir es buscando, primero, y esto no soy ni yo ni los gurús que hay de marketing que nos tienen que decir, son realmente ustedes. Yo siempre digo, yo puedo llevar años en marketing, pero me tengo que sentar frente a un consumidor y él me tiene que decir lo que él necesita. Y entender lo que él necesita, porque si alguien se queda simplemente, por ejemplo ustedes, cuando ustedes dicen yo quiero estudiar Derecho,
Ustedes no están estudiando derecho. ¿Qué es lo que pueden estar estudiando? Pueden estar estudiando quizás tener una mejor vida, quizás realización personal, quizás un sinfín de cosas. Entonces, y eso es lo que, por ejemplo, cada facultad apunta, y eso es el valor que le entrega, y eso es lo que se mantiene. El deber, y eso siempre lo digo, el deber de cualquier marca es mantener la relevancia de la oferta. ¿Y relevancia quién lo dice? Ustedes, el consumidor. Apple, de hecho, hoy día está en un entredicho. Nadie hubiera pensado que Apple hubiera podido tener algún problema, porque Apple, de hecho, trabajó siempre de lo que llamamos la emocionalidad. Es decir, tú no compras un computador, tú no compras un celular, tú compras ser distinto, sentirte cool, ser parte de un grupo. Porque de hecho la marca está armada así. El sistema no habla con todos los sistemas, el diseño es único, las tiendas son diferentes, el vendedor es distinto. ¿Qué hizo Samsung? Samsung toma el celular y nos devuelve la funcionalidad, que es donde nos copian. Y nos mira y nos dice, ¿sabe qué? Mire este celular, usted que pensaba en estos pajaritos de color, emocionales y qué sé yo, acá está el celular. Y además le puse todas estas aplicaciones. Yo tengo gente que me juraba, perdón la expresión bien chilena, de guata, así fan de Apple, que nunca iba a cambiar, y me sacan un Samsung con vergüenza. Y eso quiere decir justamente porque la marca Samsung logró devolvernos a lo funcional. Sin embargo, ahora hay que esperar cuando venga otro, que de hecho ya Samsung está sufriendo. Hoy día Samsung está sufriendo porque ellos van con una opción de calidad-precio. Pero en China están sacando marcas chinas mucho más baratas donde Samsung no puede competir. Y entonces Samsung hoy quedó como el jamón del sándwich. Apple, de hecho, la gente dice sí, que las ventas de Apple están cayendo, pero en realidad no hay que mirar la venta, hay que mirar el margen. 70% del margen en celulares se lo lleva Apple. En cambio, Samsung realmente está perdiendo en volumen y eso se lo está quedando las marcas chinas. Entonces, relevancia. Eso para mí es el mensaje.